El divisor de voltaje o tensión es la forma que se realiza para saber la tensión en cada resistencia de un circuito serie. Tenemos este ejemplo, un circuito serie de dos resistencias R1 y R2 conectadas a una fuente de tensión V sub I. ¿Cuál sería la tensión que se cae en la R1 y cuál sería la tensión que se cae en R2? El divisor de tensión nos ayuda. La tensión caída en la resistencia R1 es igual a la tensión aplicada a todo el circuito serie por la resistencia R1 dividido la suma de las resistencias en serie, que en este caso serían R1 más R2. Si hubiésemos querido la tensión en R2, la fórmula sería la siguiente: la tensión total aplicada al circuito serie por R2 dividido R1 más R2. Vamos a realizar este ejercicio. Tenemos un circuito serie de dos resistencias, una de 10 ohmios y otra de 5 ohmios, y una tensión aplicada al circuito serie de 10 voltios. A la tensión que se cae en la resistencia de 10 ohmios le llamamos V sub 10 y a la de 5 ohmios le llamamos V sub 5. ¿Cuáles son las tensiones? Aplicamos la formulita del divisor de tensión. Es muy simple. Para saber la de V sub 5 simplemente tomamos la tensión general 10 voltios por 5 ohmios, que sería la tensión específica, dividido la suma, que sería 10 más 5 igual a 15, igual a 3.33 voltios. La tensión en la resistencia de 10 ohmios sería 10 voltios, que es la tensión aplicada a todo el circuito, por los 10 ohmios dividido la suma de las dos resistencias, que es 15 ohmios. Ohmios con ohmios se va y solamente me queda 10 por 10 dividido 15, que da 6.66 voltios. De tal manera que podemos también configurar que la suma de las tensiones caídas debe ser igual a la tensión aplicada, y V sub 5 más V sub 10, que sería 3.33 más 6.66, es igual a 10 voltios. Si el circuito tuviera más resistencias, por ejemplo este circuito que tiene 3 resistencias conectadas en serie, la fórmula del divisor de tensión sería la siguiente: determino en qué resistencia quiero hallarlo, por ejemplo para la resistencia R3, y tomo la tensión aplicada a todo el circuito serie, la multiplico por la resistencia característica que estoy trabajando sobre la suma de todas las resistencias conectadas en serie. Lo mismo sería para las demás resistencias, tanto para R1 multiplico por R1 y divido entre la sumatoria de las resistencias, y lo mismo para R2 multiplico por R2 dividido entre la sumatoria de las resistencias. Para un caso general, si tuviera n resistencias, es decir, toda la cantidad que ustedes quieran de resistencias conectadas en serie, aplicándoles una tensión de entrada V sub I, por ejemplo, si quiero hallar la tensión en la resistencia R2, la fórmula sería la tensión de entrada V sub I multiplicada por la tensión R2 dividida la suma de todas las resistencias conectadas en serie, que serían R1, R2, R3 más todas las R's hasta la Rn. De forma general, si quiero hallar la tensión en la resistencia R sub n, tomo la tensión V sub I por la R sub n dividido la sumatoria de todas las resistencias, que de manera matemática la podríamos expresar como la tensión inicial por la resistencia específica dividido la sumatoria desde I igual a n de R sub I, y esa sería nuestra fórmula de divisor de tensión. Si entendiste esta clase de divisor de tensión o de voltaje, te pido que resuelvas este ejercicio. Tenemos en este caso un circuito serie de 3 resistencias conectados a una fuente de 60 voltios. ¿Cuál sería la tensión que se cae en R1, V sub R1? Calcúlalo y descríbelo en los comentarios. También te pido que respondas en los comentarios la siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando las resistencias en el circuito serie son iguales? Dilo en los comentarios. Ahora, si quieres saber sobre divisores de corriente, dale clic al siguiente video.